Hola a todos y bienvenidos. Soy Miriam Escacena, al frente de la web comunicacioncombebes.com, que como sabéis es una web dedicada al mundo de la infancia y de la educación respetuosa. En esta masterclass voy a hablar de la filosofía Montessori, un tema realmente apasionante para mí desde que lo descubrí hace unos años y después decidí formarme también como guía de comunidad infantil. Y bueno, espero que sea una introducción que os abra la puerta a este maravilloso mundo y realmente os guste tanto como me gusta a mí, ¿no? Que es realmente para mí una pasión y toda una filosofía de vida. Bueno, pues ahora voy a pasar a la presentación y para ello os voy a compartir mi pantalla. Ok, pues aquí estamos. Bueno, como decía, bienvenidos a esta presentación sobre filosofía Montessori. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría presentarme brevemente para los que no me conocéis. Soy Miriam Escacena, ingeniera de profesión, pero sobre todo, por encima de todo, mamá de corazón, ¿no? Cuando me convertí en madre hace ya 7 añitos, se reorganizaron todas las prioridades de mi vida, como en muchas ocasiones nos sucede, ¿no? Decidí que quería ser una madre presente, no perderme esos momentos en la crianza de mis hijos y que quería dedicarme a lo que realmente me apasionaba, ¿no? Siempre me había entusiasmado muchísimo el mundo de la infancia y en especial el de los bebés y también, por otro lado, todo lo relacionado con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y el desarrollo continuo de las personas, el crecimiento personal. También me había dedicado bastante en mi carrera como ingeniera al tema de formación a todos los niveles de empresa. Entonces, bueno, pues a base de trabajo y pasión, pues logré juntar dos de mis mayores pasiones en la vida, ¿no? Relacionadas con el mundo de la infancia y también de la formación, al fundar mi propio proyecto en el mundo online a través de comunicacioncombebes.com y bueno, pues lo hice mientras estaba trabajando por cuenta ajena como ingeniera. ¿Y cómo? Pues a base de quitarme horas de sueño, ¿no? De forma muy autodidacta por las noches, me ponía a trabajar en mi propia web, a aprender desde diseño web y todas las partes de la tecnología. Y bueno, pues poquito a poco, cada cosa que hacía pues realmente me hacía muchísima ilusión, ¿no? Hay una cita que dice, encuentra aquello que te apasiona y no volverás a trabajar ni un solo día de tu vida. Y realmente estoy convencida de ello, ¿no? Cuando encuentras bueno, pues aquello que realmente te apasiona, te hace vibrar, tu elemento, como diría Sir Ken Robinson, ¿no? Bueno, pues aunque lo descubras un poquito tarde y quieras reinventarte, ¿no? Y hacer un giro radical en tu profesión, pues nunca es tarde, ¿no? Porque de trabajar en aquello que te apasiona, pues qué voy a decir, es realmente maravilloso. Podéis encontrarme en las redes, en Facebook con el mismo nombre, Comunicación con Bebés, y en Twitter y Instagram estoy con el nombre de Mi Lunita y yo, bueno, pues en honor al primer blog que hice sobre maternidad, en honor a mi pequeñina, ¿no? Bueno, pues nada, soy instructora de signos para bebés, porque bueno, fue un poco lo descubrí con mi hija mayor, ¿no? El mundo del baby signing, la comunicación temprana con bebés antes de que puedan hablar. Me pareció tan maravillosa la experiencia que decidí formarme como instructora y aportar mi granito de arena en la difusión de esta técnica tan maravillosa. Bueno, me formé con 5 deditos, una de las empresas pioneras en traer esta técnica a España y de ahí fue, la verdad es que como nació toda mi web, de origen a mi emprendimiento, que por eso de hecho se llama así, ¿no? Comunicación con bebés. Posteriormente me fui formando en muchos más temas, ¿no? Como por ejemplo soy educadora de masaje infantil por la asociación IAIM, y que es una asociación internacional. En España está representada por la EMI y en México, por ejemplo, por REMI. Y bueno, pues he dado cursos en centros de salud, en mi propia asociación de crianza y la verdad es que es una experiencia maravillosa, ¿no? Que yo también probé con mi hija como mamá y después ahora pues la difundo como formadora. También me formé como instructora de porteo con la escuela Llámame Cerca, ¿no? De Susan Lenk, una fisioterapeuta alemana, pues igual que fue una de las primeras escuelas serias que se instauraron en España sobre el tema del porteo. También me formé en pedagogías alternativas, un poquito de Waldorf, de Montessori, en el programa de coaching educativo de la pedagogía blanca, en el cual soy ahora también formadora, ponente, digamos. Y bueno, pues ya me he formado también más oficialmente como guía Montessori de comunidad infantil de 0 a 3 años, porque
realmente me parece una etapa maravillosa, ¿no? Y todo mi proyecto se centra mucho en el apego y en el vínculo afectivo y en establecer estos nexos de seguridad y amor, y por eso la primera etapa de la infancia pues realmente me apasiona, ¿no? Bueno, y además de dar cursos presenciales y por mi cuenta, pues me encanta también colaborar con otros proyectos, y he sido profesora de la escuela de mamás, soy profesora de la escuela de Baby Tribu, de 2 o 3 cursos, también soy formadora en la escuela Musux, que tengo ahí mi curso online de masaje infantil. Como decía, soy ponente en la formación de la pedagogía blanca y bueno, pues escribo para muchos blogs, aparte en el mío, me encanta, me di cuenta de que escribir sobre lo que me apasiona, me disfruto mucho haciéndolo. Entonces, bueno, pues participo en el portal latino de about.com, también en Baby Radio, que tiene muchísimos lectores, en el blog de Mamá y Maestra con mi querida amiga Isis Lugo, que también me encanta. Y bueno, pues de vez en cuando hago también artículos para otros blogs, como por ejemplo Peque Felicidad, que he empezado ahora en una colaboración con Marta Prada, porque también somos compañeras de formación, y bueno, pues de vez en cuando en otros portales, como decía, Guía de Mamá, Educarpetas, Mujeres, Madres y Magazine, y bueno, etcétera. No, no cabrían aquí todos los que pongo. Pero bueno, por si me leéis por ahí, que sabéis que colaboro en varios medios. Podéis ver también en mi canal de YouTube la presentación, el vídeo de presentación de mi proyecto, por si queréis ir por allí y seguirme en mi canal, pues me hará mucha ilusión, porque últimamente estoy haciendo también muchos vídeos en directo que estoy intentando subir para reforzar este canal, ¿no? Y bueno, pues ahora ya vamos a entrar en la presentación propiamente dicha, y bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que es la pedagogía Montessori, ¿no? María Montessori fue una mujer realmente increíble. ¿Qué voy a decir? Revolucionó toda la pedagogía del siglo XX. Nació en Italia en el año 1852 y tenía una capacidad de aprendizaje realmente asombrosa, ¿no? Ella en realidad era también ingeniera como yo, lo cual me resulta muy curioso y me hizo mucha ilusión cuando lo descubrí. Bueno, aparte de pedagoga, y luego es que se licenció en medicina, en psicología, psiquiatría, filosofía, es también antropóloga, y perdón que me trabo, y también incluso bióloga, ¿no? Y yo creo que hubiera estudiado incluso más cosas, realmente es apasionante. En sus primeros años comenzó el trabajo en instituciones con niños deficientes mentales, ¿no? Y ella luchó mucho contra el sistema, porque en aquella época pues se decía como que no merecía la pena educar a estos niños, ¿no? Que nunca iban a aprender, que sus genes no le daban para más. Y ella pues demostró que no, al contrario, que podía desarrollarse mucho más sus potencialidades de lo que se esperaba. Incluso consiguió enseñarles a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas, y esto pues realmente fue asombroso, ¿no? Su propia vida, yo recomiendo mucho que veáis la película de la vida de María Montessori, porque te sitúa mucho en la época, ¿no? Pensad que en esa época pues había pocas mujeres que estudiaran, y sobre todo en la carrera de medicina pues fue una de las primeras. Y como no la dejaban incluso sentarse cerca de los hombres o hacer las prácticas con ellos, pues en su libro dice como que tenía que hacer las prácticas diseccionando cadáveres cuando el laboratorio ya era por la tarde-noche, que estaba oscuro. Imaginaros, ¿no? Pues la escena. Incluso en aquella época empezó a fumar, ¿no? Como una parte de sentirse segura, y que el olor del tabaco pues disimulara un poquito el olor que tenía el laboratorio. Realmente recomiendo que leáis sobre ella, porque fue una mujer de la que se puede aprender muchísimo. Entonces, bueno, ella sentía una absoluta admiración y respeto por la infancia, y desarrolló su propio método pedagógico que se extendió a muchísimos países del mundo. Incluso es, como digo, para mí toda una filosofía de vida, ¿no? Esto no es ninguna novedad, aunque de vez en cuando se pone un poco más de moda las escuelas Montessori, pues porque a lo mejor hay famosos que llevan a sus hijos a las escuelas Montessori y salen en los medios, pero bueno, esto tiene más de 100 años. Los resultados están plenamente demostrados, e incluso podemos ver como muchas grandes figuras de la actualidad de hoy en día, bueno, pues tuvieron la oportunidad de estudiar en escuelas Montessori, ¿no? Realmente llegando a alcanzar mucho éxito en sus vidas. Aquí hay una lámina que circula mucho por internet que pone algunos ejemplos, como por ejemplo los fundadores de Google, de Amazon, de SimCity, Wikipedia, entre otras personalidades del mundo creativo, también Gabriel García Márquez,
Ana Frank, bueno, muchísima gente. Con esto no quiero decir que para tener éxito en la vida tienes que haber ido a una escuela Montessori, no, sino simplemente casos de realmente personas que han tenido mucho éxito en muchas áreas de la vida. Y bueno, pues sobre todo para mí, las personas que conozco que han ido a escuelas Montessori son personas como muy emprendedoras, ¿no? Con mucha capacidad de trabajar en lo que realmente les gusta y de reinventarse a sí mismos, ¿no? Saben realmente buscar oportunidades. Y eso, pues en el mundo de hoy creo que es una cosa súper necesaria, porque lo de estudiar y tener un trabajo para toda la vida, pues como que ya no existe, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de buscarse un poco las castañas. Bueno, los puntos clave de esta filosofía de la pedagogía Montessori son estos tres principales, ¿no? Se caracteriza, como decía, por tener un absoluto respeto a la infancia, y hay tres puntos clave en la pedagogía. El niño, como digo, todo está basado en el niño. Por otro lado, se trabaja mucho en preparar un ambiente adecuado que sea interesante al niño, que le llame la atención, que encuentre todo para construir su propio aprendizaje. Y luego, como tercer pilar, está el maestro o guía, ¿no? Que es como se llama en esta filosofía. Ahora vamos a explicar un poquito más cada uno de estos. El niño, como digo, se ama al niño y se le permite que se exprese en toda su esencia. Todo el método pedagógico está centrado en el niño, en lugar de en el maestro, como es el método tradicional, ¿no? Se confía en el niño como persona, se le da la oportunidad de aprender a su ritmo y en base a su interés, permitiéndole también equivocarse y aprender de sus errores. El ambiente. El ambiente es como si dijéramos las aulas, ¿no? El espacio donde el niño recibe su educación. Pues el ambiente en la filosofía Montessori se prepara minuciosamente para ser lo más atractivo posible al niño, estimular su mente, lo que llamamos mente absorbente, para que así pueda construir su propio aprendizaje. De esta forma el niño puede explorar sus intereses en el aula, en un aula que transmite calma, paz, serenidad y seguridad. Y esto, pues, podemos aplicarlo en el aula de un colegio Montessori, pero también en nuestro hogar. No nos olvidemos de esta parte, ¿no? Los materiales Montessori, además, son una de las claves del método y son, pues, verdaderas obras de ingenio, ¿no? La verdad es que cuanto más los estudias, más te sorprendes de la habilidad creativa que tenía esta mujer, ¿no? Al principio, cuando los ves, estamos tan acostumbrados a regalar a los niños juguetes que hacen de todo, que generalmente pues son de plástico, tienen luces, música, hacen muchas cosas. Y hay una frase que a mí me encanta, que es: cuanto menos cosas haga un juguete, más hará la mente de un niño. Y es verdad, ¿no? Muchas veces, a lo mejor en Navidades y ocasiones de ese tipo, regalamos muchísimas cosas a los niños y luego al niño le hace más ilusión la caja o el envoltorio que el propio juguete, ¿no? Eso me pasa a mí ahora también con mi bebé, que se puede pasar horas y horas jugando con una caja, abriéndola, cerrándola, metiéndose dentro, y realmente pues al juguete no le hace caso, ¿no? Los juguetes en Montessori se llaman materiales Montessori, están hechos siempre con materiales naturales, generalmente madera, tintes también naturales, muy respetuosos, y son muy sencillos. A priori puedes pensar, quien no sabe de esta filosofía, pues que el niño se va a aburrir con esto, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos como la Torre Rosa, que es uno de los iconos de la pedagogía, y esto es realmente una maravilla porque sirve para estudiar el sistema decimal. Son 10 cubos, el primero tiene 10 centímetros de lado, el último tiene 1 centímetro, y bueno, pues sirve, podría hacer toda una masterclass sobre cómo utilizar la Torre Rosa, ¿no? Pero es algo maravilloso, se utiliza fundamentalmente en casa de niños en el periodo de 3 a 6 años, y es increíble cómo el niño la monta, la desmonta, se puede hacer también con los ojos vendados, y al final pues es capaz de apreciar las dimensiones de forma visual, de entender las diferencias, bueno, muchísimas cosas. Aquí también les he puesto los bloques de cilindros, igual. Lo característico también de los materiales Montessori es que tratan de aislar la dificultad, ¿no? Por ejemplo, la Torre Rosa es la longitud del lado, que va variando de 1 en 1 centímetro, y aquí los bloques del cilindro es igual, pues son cilindros iguales, solamente que difieren en el diámetro y en la altura, ¿no? Y el niño, pues, una y otra vez los saca, los vuelve a meter, etcétera. Yo he visto niños realmente que se pueden estar toda la mañana con los bloques de cilindros, ¿no? Realmente concentrados y absortos haciendo este trabajo.
Bueno, luego también el tercer pilar de la filosofía Montessori es el maestro, ¿no? Que aquí se llama el guía. El maestro pierde todo su protagonismo en el aula y el aula pasa a centrarse en el niño. Aquí veis una imagen de un aula Montessori, cada niño está concentrado haciendo su trabajo y al maestro es que ni se le ve. Probablemente esté sentado en una esquinita del aula y observando a cada uno de los niños, ¿vale? El maestro tiene que ser un gran observador. A través de las observaciones va descubriendo los intereses del niño y guiándole en su camino, ofreciéndole el material siguiente que es adecuado para su periodo sensible, su momento de desarrollo, su interés en el aprendizaje. El guía busca que el niño desarrolle sus propias capacidades, fomentando su autonomía, algo muy, muy importante en la filosofía Montessori desde edades muy tempranas, así como su independencia, su iniciativa, su voluntad, autodisciplina. Es muy curioso cuando se visita una escuela Montessori ver cómo niños tan pequeñitos pueden hacer cosas a las que no estamos habituados, ¿no? Desde vestirse, pues cuando llegan a la clase cuelgan su abrigo, se colocan su babi si es que lo tienen, preparan el desayuno para los compañeros, ponen la mesa, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Ver la cantidad de cosas que un niño puede hacer y que normalmente las hacemos por él pensando que le estamos ayudando, pero es precisamente al contrario, ¿no? Bueno, y hay una diapositiva que encontré en este blog que os he puesto aquí abajo, que me encanta porque creo que es una imagen muy descriptiva que deja todo muy claro, ¿no? Muchas personas que no conocen bien lo que es la pedagogía Montessori, puede parecer que está basada en los materiales Montessori, que por otro lado, he de decir que no son baratos, ¿no? Pues cuesta un dinero adquirirlos, pero por otra parte, si pensamos también la calidad de los materiales con los que están hechos y la duración que tienen, porque un material Montessori es que te puede durar casi toda la vida, pues en realidad no son tan caros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ahorrar un poquito para adquirirlos. El precio con un juguete que se produce a nivel industrial y en países de mano de obra barata, pues sabemos que no va a ser el mismo. Pero bueno, lo que digo, mucha gente se piensa que Montessori son solo los materiales, pero para nada. Montessori es una filosofía y se puede aplicar sin tener materiales. Por debajo de todo eso, de la parte que no se ve, está lo que decía, esa absoluta admiración al niño, el tener un ambiente preparado, el que el adulto también se prepare, ¿no? La propia transformación interior del adulto para ofrecer lo mejor de sí mismo al niño. Y bueno, pues ya se habla en conceptos como lo que es la mente absorbente, los periodos sensibles y trabajar todos los valores de autonomía, independencia, respeto, etcétera, ¿no? Ahí podríamos estar hablando también mucho tiempo, pero me gustaba mucho esta diapositiva porque creo que es muy visual, ¿no? Cómo aclara el concepto. Bueno, y aquí también esta imagen que la encontré en este otro blog, pues me encanta, ¿no? Porque, bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí se ve que un niño en un ambiente Montessori está absolutamente concentrado haciendo su trabajo, construyendo su propio aprendizaje y que no hay ningún adulto que le esté diciendo así no es, así es, tienes que hacerlo así o así, sino que es el niño, ¿no? Quien lo está descubriendo. Y el ambiente está preparado, bueno, pues como se ve aquí estos pequeños amigos en forma de bolitas, está como preparado, que si se le cae algo, pues no pasa nada, ¿no? No se le recrimina al niño, incluso los errores son muy bienvenidos porque es la mejor forma de aprender. Bueno, otra de las cosas muy importantes en la filosofía Montessori es la observación, ¿no? Muchas veces se habla de esta pedagogía como el método de la pedagogía científica y es por eso, porque está basado en la observación. María Montessori tenía una capacidad de observación increíble. Ella decía que gracias a la observación se descifra el alma del niño y es realmente así, ¿no? Y de hecho en la formación como guía Montessori, una de las etapas más difíciles es esa, ¿no? Aprender a hacer observaciones libres de prejuicios. Y realmente cuesta mucho, ¿eh? Yo lo digo por mi propia experiencia y mis compañeras hemos estado en la formación y hemos tenido que repetir una y otra vez las tareas de observación porque liberarse de todos los prejuicios que tenemos es realmente difícil, ¿no? Y ser capaces de observar de una manera totalmente objetiva. Bueno, esto es lo que se estaba precisamente hablando, ¿no? Es uno de los mayores retos para convertirse en un buen guía Montessori
Y a través de la observación es que se obtienen muchísimas respuestas, se identifican desde los intereses del niño, los periodos sensibles en el que se encuentra, sus necesidades, sus dificultades, incluso su estado emocional, ¿no? Porque cuando una persona no se siente bien anímicamente, pues es difícil que aprenda, ¿no? Y eso me acuerdo que lo dijeron en el colegio de mi hija. Ahora este año he tenido la oportunidad de que entrara en un colegio Montessori y es verdad, ¿no? Los primeros días hubo algunos problemas en el grupo y decidieron hacer todos los días al inicio de la clase una asamblea en círculo, porque sí, porque así les daba la oportunidad de hablar de sus preocupaciones a los niños, porque cuando un niño se siente mal, pues difícilmente va a aprender a sumar o a hacer una operación matemática, ¿no? Primero a lo mejor es arreglar la parte de su corazoncito y luego el aprendizaje pues vendrá solo, ¿no? También me gustaría hablar brevemente, porque esto es todo un tema muy largo, de los planos de desarrollo, ¿no? En la filosofía Montessori se habla muchísimo de 4 etapas del desarrollo del ser humano y de hecho pues fue uno de los grandes logros de María Montessori y posteriormente se han basado muchas pedagogías en esto. Y bueno, pues estas son las 4, ¿no? La infancia, que va de 0 a 6 años, la niñez, que va de 6 a 12 años, la adolescencia, de 12 a 18, y por último está la madurez, de 18 a 24. Normalmente encontramos esta representación así en triángulos y luego otra también que os explicaré brevemente, y esto todo tiene un porqué, ¿no? Como en Montessori. Las etapas representadas en color rojo son periodos muy, muy creativos, de construcción y de grandes cambios, ¿vale? Pues sobre todo la de 0 a 6. ¿Qué vamos a decir? En esta etapa es que el niño hace todos los logros del ser humano, ¿no? Que los diferencian de otras especies, pues el caminar, erguido sobre 2 piernas, el desarrollar el habla, y etcétera, ¿no? Todos los hitos más importantes. Luego las etapas que no son rojas son periodos un poquito más de calma y asentamiento de los conocimientos adquiridos en las otras etapas. Y bueno, pues luego también, por otro lado, las líneas descendentes, como esta de 0 a 3 años, son periodos de progresión, mientras que las ascendentes son de regresión, ¿no? Pues que como de 0 a 3 años se aprenden muchas cosas y de 3 a 6 pues puede que se dé algún pasito atrás, pero bueno, es normal para asentar todo el conocimiento. Vamos a verlas un poquito más en detenimiento. Primero tenemos el plano de desarrollo de la infancia. La edad, como decíamos, es de 0 a 6 años y es lo que María Montessori llama la formación del hombre. Corresponde al primer ciclo de infantil, primero y segundo ciclo, lo que llamamos pues, la etapa kinder, por ejemplo, o guardería, escuela infantil, etcétera. El tipo de mente que tiene el niño, pues es lo que ella llama mente absorbente, ¿no? De 0 a 3 años se dice que el niño es un creador inconsciente porque hace muchísimas cosas con las manos, pero casi no sabe lo que hace, y de 3 a 6 años pues ya lo hace con mucho más conciencia, ¿no? Hace porque sabe lo que quiere hacer. La independencia del niño en esa etapa es totalmente funcional, pues necesita al adulto para mantener su higiene, para alimentarse, etc. Y la frase que definiría esta etapa es la más característica de Montessori, que es ayúdame a hacerlo solo, ¿no? Ayúdame a hacerlo, enséñame a hacerlo sin tu ayuda. Y es verdad, ¿no? Porque al principio cuando los niños empiezan a aprender a hacer cosas, pues no quieren que se las hagamos, ¿no? Les hace mucha más ilusión hacerlas por ellos mismos. ¿Qué deseos tiene? Explotar el medio a través de los sentidos, está toda la parte sensorial y es una fase, como decíamos, roja, pues muy creativa, de construcción, de grandes cambios físicos y psicológicos, ¿no? Y como es una fase tan impactante, pues también el estado de salud que tienen pues es un poquito más frágil, ¿no? Además es normal, está toda la primera fase en la que el niño se tiene que inmunizar y pasa todas las enfermedades, todas las citis, etcétera. Yo ahora mismo, justamente, como tengo un bebé que tiene poco más de 1 añito, que no sé si se escucha algo por ahí, y una niña que tiene 7 años, pues realmente veo la diferencia, ¿no? Mi niña ahora está muchísimo más fuerte, mientras que el bebé está en esa fase de pillar todos los virus para inmunizarse. Bueno, el segundo plano de desarrollo es el de la niñez, el que va de 6 a 12 años, y es lo que María Montessori llama el desarrollo del hombre, ¿no? Corresponde a toda la etapa de primaria, digamos como de, pues eso, de primero a sexto en la escuela, y la mente pasa de ser absorbente como en los primeros años a ser más razonadora, ¿no? Es la etapa del por qué todo, ¿no? Que nos dejan los padres a veces un poquito agotados. La independencia ya no es tan funcional,
porque ya pueden desarrollar su propia higiene, alimentarse ellos mismos, sino es más intelectual, lo que decía, la etapa de las respuestas, buscan respuestas para todo. Y aquí la frase característica sería ayúdame a pensar solo. ¿Cuáles son los deseos? Pues eso, explorar ideas, información, preguntarse cómo, el por qué, las causas. Es una fase azul, más calmada, más de asentamiento, y lo que decía, en la que la salud está un poquito más fuerte. Luego tenemos el plano de desarrollo de la adolescencia, que va de 12 a 18 años, es un plano muy fuerte, muy impactante, muy creativo, y por eso vuelve a ser un plano rojo, en la que la salud también se resiente un poquito, es una fase de grandes cambios, tanto físicos como psicológicos. Es el que María Montessori llamaba la formación del ser social y corresponde a la etapa de secundaria, ¿no? La mente, digamos, está en una fase que llamamos más humanística, ¿no? Y la independencia aquí es ya más social, ¿no? La frase característica sería ayúdame a expresarme solo, es la época en la que se relaciona mucho con las personas de su entorno, además ya no siente esa absoluta adoración por sus padres, sino que empieza pues a separarse un poquito, ya sabemos la fase de la adolescencia en la que ya no le gusta que les besemos al entrar al cole o ir en la calle de la mano, sino que si pueden van un pasito atrás, y bueno, pues ya es la clave para construir toda su parte más independiente, ¿no? Y luego, por último, vendría la madurez, el plano de desarrollo que va de los 18 a 24 años, y es lo que María Montessori llama el desarrollo del ser social, ¿no? Es cuando ya se corresponde con la educación en la universidad o la especialización de la profesión que el niño, bueno, que ya se elija, ¿no? La mente es mucho más especializada, y aquí el niño lo que busca ya es tener una independencia económica, ¿no? Pues empezar a hacer sus primeros trabajos por los que reciba una compensación y le ayuden a ser más independiente. La frase pues sería esa, ¿no? Ayúdame a mantenerme solo. Y bueno, pues los deseos en esta fase es de autoconocimiento, autorrealización, y es una fase otra vez azul mucho más calmada y de asentamiento de conocimientos, mucho más calmada que la anterior, que era la adolescencia, y por tanto la salud también pues otra vez es más fuerte. Bueno, solamente quería resaltar en la infancia, que es la etapa que a mí me parece más maravillosa, ¿no? Es la construcción de todo el ser humano, y es una etapa, como decíamos, roja, muy creativa, de construcción y de grandes cambios. Es el plano de la mente absorbente, durante el cual se atraviesan todos los periodos sensibles, que hablaremos de ellos más adelante, pero os adelanto ya que son 4, el orden, el lenguaje, el refinamiento de los sentidos y el desarrollo del movimiento. Y bueno, pues se divide como en 2 subperiodos, ¿no? Durante los 3 primeros años se alcanzan los hitos más importantes del ser humano, como decíamos, todo lo que es el movimiento, el lenguaje, la toma de conciencia de los poderes sensoriales, las funciones psíquicas, y es la etapa de progresión que María Montessori llama creador inconsciente. Y, sin embargo, la etapa de los 3 a 6 años es una fase un poquito más de regresión, en la que se desarrollan funciones que fueron ya creadas en la etapa de 0 a 3, por eso pasa de ser el niño de un creador inconsciente a un trabajador consciente, ¿no? Ya hace las cosas con sus manos pensando en lo que quiere hacer o construir. El niño utiliza constantemente sus manos, regidas por la inteligencia, logrando realizar trabajos humanos. Es la edad bendita del juego. A través del juego es como se produce todo el aprendizaje y el desarrollo del niño. María Montessori también hablaba mucho de lo que digo, de las manos, ¿no? Y decía que las manos están directamente conectadas con la mente y con la inteligencia, y por eso pues trabajan mucho materiales de forma concreta, porque es mucho más fácil entender lo que es la suma contando materiales de una forma concreta que de una forma abstracta, ¿no? Imaginándose los números en la cabeza, y además es un conocimiento pues que dura mucho más en la mente, ¿no? Lo que hacemos con nuestras manos. Bueno, aquí os pongo también otra representación de los planos de desarrollo, que se conoce mucho menos, pero sí que viene en alguna bibliografía. Es diferente a la anterior de los triángulos y es la que se conoce con el nombre del bulbo. Es también interesante porque, bueno, se dice que el inicio de la vida se representa como algo oscuro, lo vemos aquí con color negro, reflejando un poco la inconsciencia de la mente, que poco a poco se va iluminando con color rojo. Es como si el bulbo naciera de debajo de la tierra, por tanto está en una fase oscura hasta que nace
y recibe la luz del sol y se ilumina, ¿no? La irresistible fuerza de la vida hace que el bulbo esté lleno de energía, sea capaz de crecer con una fuerza irreprimible y por eso a través de la educación ayudamos a esta energía a desarrollar todo su talento. Y bueno, pues es una representación también visual muy, muy interesante. ¿Qué pasa cuando el hombre ya se ha formado? Pues en palabras de la doctora Montessori decía, tan pronto como sus estudios universitarios terminan, el joven se encuentra abandonado por la educación establecida y sale solo y debe encarar la vida. Pero la educación que ha recibido basada en la represión lo ha privado de formar su propio carácter y ahora repentinamente es abandonado. Se encuentra a sí mismo encadenado a las defensas que formó por el sistema represivo de la niñez y la adolescencia. Terminados sus estudios, van a psicoterapia porque se sienten incapaces de encarar la vida y tener el conocimiento necesario de ellos mismos de la sociedad en la que nacieron. Todo este fenómeno crea un ser humano mutilado desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues estas palabras, como veis, son muy fuertes y muy impactantes, pero realmente nos dan que pensar, ¿no? Qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Si queremos una educación totalmente dirigida, en la que continuamente no se le deje moverse del pupitre, se le diga lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, si eso realmente le va a dar herramientas para la vida el día de mañana o no, ¿no? Si siempre ha estado todo tan dirigido en la escuela, en casa, que cuando el día de mañana salga al mundo a buscarse la vida, pues realmente no sepa ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí como reflexión para cada uno. Bueno, también os comenté que os iba a hablar de los periodos sensibles, muy característico también en la pedagogía Montessori. La doctora María Montessori hablaba de los periodos sensitivos como una sensibilidad especial que el niño tiene en ciertos momentos para adquirir ciertas capacidades de adulto. Por ejemplo, cuando un niño aprende a subir y bajar escalones, cuando se produce la explosión del lenguaje, etcétera. Yo además ahora lo estoy viviendo muy intensamente porque con mi segundo hijo, como digo, ahora pues es un bebote de 1 año y unos meses, que bueno, pues hace unos meses aprendió a andar y ahora pues está muy interesado en subir y bajar, ¿no? Y en casa tenemos un escaloncito para entrar al baño y cuando dejamos la puerta abierta pues se puede pasar ahí horas y horas, ¿no? Subiendo y bajando de una manera, de otra. Y es que es así, ¿no? Está en el periodo sensible del movimiento y quiere trepar, subir, bajar y bueno, pues hay que facilitárselo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, María Montessori no le gustaban nada las cunas, ella decía que eran como cárceles con barrotes para los niños. Y es verdad, ¿no? Tenemos a veces en la sociedad occidental la idea de colocar a los niños en hamaquitas o parquecitos, ahí para que no se muevan mucho y nos dejen hacer las tareas, pero en realidad les estamos privando algo muy importante que es el movimiento libre, ¿no? Que es tan importante en su desarrollo. Yo sobre esto recomiendo leer mucho a Emily Pickler, ¿no? Porque es fascinante todo lo que es el movimiento libre. Y bueno, otro periodo sensitivo también es el lenguaje. Todos sabemos lo difícil que nos cuesta de adultos aprender un idioma. Podemos ir años y años a academia, a estudiar y nunca lo vamos a aprender con un acento como si fuéramos nativos, ¿no? Sin embargo, un niño, pues sabemos que son esponjitas y realmente para ellos es mucho más sencillo, ¿no? Lo adquieren de una forma muy, muy, muy natural. Entonces, bueno, pues el lenguaje es otro de los periodos sensibles. Creo que estáis escuchando por allá al llanto de mi bebé. La verdad es que estoy deseando salir a ver qué le pasa, pero bueno, está cuidado y creo que lo que necesita es un poco de mamá. Así que bueno, voy a continuar esperando que podáis escuchar medio bien la presentación. Lo que digo, al atravesar estos periodos sensibles, el niño está como guiado por una naturaleza y una pasión irresistible y entonces selecciona de su entorno aquellas experiencias que le harán adquirir una habilidad concreta. Los periodos sensitivos fueron descubiertos en los animales por un científico holandés y para comprenderlos podemos observar el ejemplo de una oruga que termina transformándose en una mariposa, ¿no? Este ejemplo realmente es maravilloso. Cuando la oruga nace, solamente se puede alimentar de los pequeños brotecitos de las hojas pequeñitas que están en las extremidades de las ramas de los árboles. Pero cuando nace, sin embargo, nace en el tronco. Entonces, ¿qué pasa? Que vive un periodo sensible en que es extremadamente sensible a la luz. La luz le hace moverse hacia ella, impulsarse hasta llegar para llegar a esas hojitas que es su alimento, ¿no? Es como una fuerza que le atrae irresistiblemente hacia ese objetivo.
y entonces pues pone todo su afán en desplazarse hacia la luz a llegar a esas hojitas. ¿Qué pasa después? Cuando se pasa al periodo sensible, la luz deja de interesarle, de hecho, por completo. Y tanto, tanto, tanto que construye su propio sarcófago para ayunar y así se convierte en crisálida y hace su propia transformación para convertirse en una hermosa mariposa. Entonces es un ejemplo muy, muy, muy visual. Los periodos sensibles, como decíamos anteriormente, se dan en el primer plano de desarrollo, que es el periodo de 0 a 6 años, el que corresponde a la infancia, y son realmente unas oportunidades magníficas y espontáneas que debemos aprovechar al máximo para que el aprendizaje se construya de una forma natural y no tenga límites, ¿no? Es increíble, sabemos que los niños son esponjitas. Durante la infancia el niño logra multitud de conquistas de forma natural, sin ni siquiera ningún maestro. Mismamente todo el lenguaje, ¿no? No nos sentamos a darle clases de gramática, sino que el niño aprende por la observación. Entonces yo creo que es algo maravilloso, es algo que no conocen muchas personas, además, el tema de los periodos sensibles, y creo que todos los padres y educadores deberíamos conocerlos para realmente ser capaz de observar a nuestros niños, ver en qué periodo sensible están y preparar nuestro ambiente en el hogar y todo lo que rodea al niño para maximizar su aprendizaje, ¿no? Hay una frase también que decía María Montessori para hablar de los periodos sensibles y de esa fuerza, ¿no? Que dice, cuando el niño se encuentra en un periodo sensible es como si emanara del mismo una luz divina que iluminara únicamente ciertos objetos sin iluminar los demás. Y es en aquellos se concentra el universo para él, pues eso. Cuando está en el periodo sensible del movimiento, pues solamente quiere subir, bajar, ver escalones, dificultades, etc. Cuando está en el periodo sensible del lenguaje, pues le interesa mucho hablar, ya sabemos que cuando empiezan a hablar, pues como que no se callan ni debajo del agua, están todo el día bla, 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 bla. Y luego igual, después viene el de la escritura, que les interesa muchísimo leer hasta las etiquetas de los alimentos, escribir todo, bueno, pues es maravilloso. Hay tres características muy, muy importantes de los periodos sensibles que me gustaría dejar claras. Son transitorios, tienen un tiempo específico para manifestarse y, por tanto, si el ambiente es pobre en estímulos, pues desaparecerán sin aprovecharse todo su potencial, sería una pena. Son también subconscientes, de hecho trabajan en la mente del niño mucho antes de que nosotros lo veamos por fuera, de que veamos una evidencia externa. Como curiosidad, además, cuando la característica se vuelve consciente, la sensibilidad desaparece. Y son universales, ¿no? Logran todos los niños, independientemente de su origen y su cultura, en cualquier parte del mundo. Un niño de 6 años que no presenta ningún problema, pues habrá adquirido el lenguaje, habrá aprendido a andar, etc. Y bueno, pues los periodos sensibles son en concreto 4, son el orden, el lenguaje, el refinamiento de los sentidos y el refinamiento del movimiento. Estos 4 son los que propuso la doctora María Montessori, aunque después ha habido otros autores que en su momento pues trabajaron con ella, siguieron investigando y podéis ver incluso más en otra bibliografía. María Montessori habla de ellos en su libro de La mente absorbente, pero bueno, como digo, si encontráis otros artículos, otra bibliografía en los que se hable de más, pues fue un trabajo posterior a ella, pero que también es interesante de investigar. Bueno, y ahora en esta última parte de la presentación me gustaría hablar de cómo hacer llegar la filosofía Montessori a nuestros hijos, ¿no? Aquí hay un tema y es que normalmente es difícil que nuestros hijos vayan a una escuela Montessori por varias razones, porque en España, por ejemplo, hay bastante pocas aún, pues las más conocidas están quizá en Madrid, Valencia, Barcelona, en las grandes ciudades, y realmente pues son privadas y no son baratas, ¿no? Esto siempre es el eterno gran dilema. Si es algo, la pedagogía Montessori, que se ha descubierto que se ha demostrado científicamente que tiene tan buenos resultados, ¿por qué no llevarla a la educación pública, ¿no? Es algo que a mí me parece verdaderamente injusto y creo que algún día se irá produciendo el cambio poco a poco. Pero bueno, también decir que hay otras escuelas privadas Montessori que tienen de Montessori el nombre y que luego entras dentro, ves cómo se trabaja. Yo lo he sufrido en mis propias carnes y de Montessori, como digo, tiene el nombre en la puerta, una torre rosa dentro en la entrada para ver, pero como muchos padres pues no conocen realmente la pedagogía, pues al final se les está un poco engañando, ¿no? Haciendo negocio con el nombre y luego dentro pues podemos ver que no se respeta al niño, que incluso se le pone en la silla de pensar y bueno, ¿qué voy a decir de cosas que yo he visto que me han escandalizado realmente?
Pero bueno, lo que digo, hay pocas escuelas basadas realmente en la pedagogía Montessori en España. En México, por ejemplo, hay bastantes más y en otros países de Latinoamérica. Pero tenemos dos opciones, o lamentarnos o decir que qué situación más injusta y qué pobrecitos de nosotros y nuestros hijos, o al contrario, ¿no? Yo siempre soy una persona muy positiva que intenta sacar la mejor de la vida de todas las áreas que me encuentro. Y bueno, pues los padres tenemos también mucho que hacer en casa. Si no tenemos oportunidad de que nuestros hijos vayan a una escuela Montessori, que yo nunca la tuve hasta este año, ¿no? Y por eso fue una de las razones que más nos animaron a salir de nuestra zona de confort y irnos a vivir a 10.000 kilómetros de casa. Pero bueno, lo que digo, podemos hacer mucho en el hogar, ¿no? Y todo empieza por la preparación del adulto. Os invito a que, si podáis, tenéis la oportunidad, hagáis un curso de introducción a la filosofía Montessori. Yo me lo pedí una vez de regalito de Reyes y fue uno de los mejores regalos de mi vida. Hice un curso vivencial un fin de semana con Lynn Haumery al frente del blog Montessori Hoy. Y bueno, pues fue un curso que realmente me tocó el corazoncito, me impactó, fue para mí todo un descubrimiento. De hecho, me hice muy amiga de Celine y este año pues va a venir también por aquí a México. Y de hecho fue también lo que me incitó, sembró en mí la semillita de formarme como guía Montessori, ¿no? Lo cual, pues realmente lo que digo, para mí es una filosofía de vida. Entonces, si tenéis oportunidad de ir a un curso, os lo recomiendo 100%, y si no, también que leáis mucho. Aquí os he puesto alguna de la bibliografía más típica, pero es que hay muchísima, muchísima, muchísima. Así que bueno, comenzar por la preparación del adulto, de vosotros mismos. ¿Y cómo aplicarlo en casa? Pues lo que digo, aprender a observar a nuestros hijos desde la absoluta objetividad y libres de prejuicios, no decir, es que este niño es muy quejica, o es que siempre lo quiere hacer solo, o es que qué cabezota es. No, o sea, quitarnos todos los prejuicios y observar a nuestros niños con verdadera pasión. Podéis hacer como ejercicios 15 minutos al día con un lápiz y un papel. Y ya digo que es realmente difícil liberarnos de todos los prejuicios, pero cuando poco a poco vamos mejorando en nuestras observaciones, descubrimos muchísimas cosas de nuestros hijos. Otra de las cosas que recomiendo, ponernos a su altura, ¿no? Es muy importante al hablar, no hablarlos de pie, sino flexionar nuestras rodillas y ser capaces de ponernos a su altura, mirarles a los ojos y establecer esa conexión, ¿no? Y por casa igual, incluso a la hora de que queramos preparar nuestro ambiente en casa, ponernos como a gatear, ¿no? Como si fuéramos un bebé, para ver descubrir cómo ellos ven el mundo desde su altura, qué cosas interesantes hay, incluso también los peligros, ¿no? Enchufes que podamos tener o cables, y realmente es un ejercicio que podemos sentirnos un poco ridículos, pero el que nos puede ayudar a descubrir muchísimas cosas. Podemos trabajar en rediseñar un poco nuestra casa o su propia habitación. En Internet hoy en día hay muchísimas imágenes sobre esto, ¿no? Sobre habitaciones Montessori y además sobre todo en redes sociales de imágenes como Pinterest y esas. Y bueno, pues podéis ver que las habitaciones Montessori se caracterizan porque son muy minimalistas, no están sobrecargadas de objetos como muchas veces las de los niños. No hay cunas, se suele poner un colchoncito a nivel del suelo. Esto porque lo que decía, María Montessori odiaba las cunas. De esta manera el niño se fomenta la independencia porque el niño puede subirse y bajarse a la cama sin pedir ayuda. Las estanterías y los mueblecitos, todo tiene que estar a su altura para que pueda él solito tomar el material que quiere, etcétera. También se colocan muchos espejos, ¿no? Para que el niño construya su propia imagen personal y aprenda también de sí mismo. Y bueno, hay fotos maravillosas. Otra de las cosas también que se pueden aprender mucho es fomentar actividades de la vida práctica en casa. A mí me gusta muchísimo la torre de aprendizaje. Hoy en día se puede comprar también en diferentes sitios o incluso se puede construir con un taburete de IKEA si sois mañosos. Y la torre de aprendizaje les ayuda a participar en nuestras actividades del día a día, ¿no? Desde, por ejemplo, pues subirse al lavabo a lavarse los dientes, a peinarse o a acompañarnos cuando estamos cocinando. Esto de la cocina es algo maravilloso. Yo lo aprendí en un curso de ciencia
de mi compañera Bey, del blog de Tigreteando, que es maravillosa, que voy a decir de ella. Y es verdad, ¿no? Nunca había reflexionado en esto, pero pasamos normalmente mucho tiempo en la cocina cada día para preparar la comida del día siguiente, la cena. Normalmente solemos estar en la cocina y los niños en la habitación, pero y si unimos estas dos cosas, podemos realizar nuestras tareas y a la vez compartir tiempo con nuestros hijos. Y no solo eso, es que en la cocina se pueden enseñar muchísimas cosas, se puede aprender desde matemáticas, al contar raciones, al pesar, al dividir, hasta física, química, por un poco las reacciones que tienen los alimentos, aprender lo peligroso, lo caliente, los filos de los cuchillos. En fin, que es que la cocina da para muchísimo, ¿no? Se pueden escribir las recetas cuando ya saben escribir, yo ahora lo hago con mi hija mayor. Y bueno, es una cosa que aunque nos dé un poquito de mérito al principio, realmente a los niños les encanta, se sienten súper, súper orgullosos de colaborar en preparar, por ejemplo, la cena, algo sencillo, y ya veréis cómo es una forma fantástica de pasar tiempo con ellos y a la vez enseñarles muchas cosas. El tema de la vida práctica da para muchísimo, desde montarles una mesita con un espejito, un cepillo de pelo, unos pañuelos en los que ellos puedan trabajar en su propia higiene personal, pues es maravilloso. Esto lo suele haber en las escuelas Montessori también, y yo he visto a niños sentarse como que casi hacen fila, ¿no? Para sentarse aquí, peinarse, les hace mucha ilusión mirarse al espejo, limpiarse la nariz, etcétera, ¿no? El tema del cepillado dental, aunque los padres tenemos siempre que repasar, pero tenemos que dejar que nuestros hijos experimenten, dejarles el cepillito con un poquito de agua y que aprendan a poquito a poquito, ¿no? Los rincones de su boca. El tema de abrocharse los botones, es otra actividad de vida práctica muy característica de Montessori, y es verdad, tanto los botones como los corchetes, como los lazos, pues es algo que desarrolla mucho las habilidades motoras finas, y realmente cuando lo consiguen, pues están súper, súper orgullosos. Es increíble la cara que ponen, ¿no? Luego el tema de intentar vestirse ellos mismos, incluso ponerse los abrigos. Esta imagen seguro que suena mucho porque es algo muy característico, ¿no? Cuando los niños empiezan a ir a la guardería, que les enseñan a ponerse el abrigo, y esto realmente pues es un tema que también viene de la pedagogía Montessori, ¿no? Pocas personas saben, pero eso, se fomenta mucho, mucho la independencia. Y luego pues el tema del cuidado del ambiente. En todas las aulas Montessori siempre hay plantas, de hecho cuando cada niño entra suele llevar una planta al ambiente y se trabaja mucho en limpiarle las hojitas, en regarlas, en ponerlas bonitas, cuidarlas, también hacer arreglos florales, o incluso a veces se tiene algún animal. Por ejemplo, en clase de mi hija tienen una tortuga, ¿no? Pues porque se respeta mucho todo lo que es también la naturaleza y la sostenibilidad, ¿no? Son valores pues muy bonitos que se trabajan en la filosofía Montessori, así como también la cooperación frente a la competencia, etcétera. ¿Qué voy a decir, no? Para mí es algo maravilloso. En casa, pues también podemos tener para la vida práctica, pues los útiles de limpieza a su tamaño. Yo esto lo vi en la escuela y la verdad es que lo pedimos en Navidad para los niños, y tanto a mi bebé pequeñito como a mi hija mayor casi que se pelean por utilizarlo, ¿no? Y a veces parece que están deseando que se caigan miguitas alrededor de la mesa o que se derrame un vaso de agua para ir corriendo a por alguno de estos objetos y limpiar, ¿no? Y es que mi bebé es increíble, está todo el día con esto. Ha sido un exitazo total, ¿no? Y bueno, pues lo que digo, intentar tener mobiliario adaptado a su tamaño, ¿vale? Mesitas pequeñitas, sillitas pequeñitas, estanterías no colgadas en la pared, sino a su altura. Y bueno, pues hoy en día hay trabajos de carpintería preciosos, pero de verdad que hasta yendo a IKEA a precios bastante asequibles, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues es cierto que el material es caro como así a primera adquisición, pero ya decía, porque es que, bueno, pues el material de madera, con las pinturas y barnices especiales, todo muy natural, pero que a la vez dura muchos años. Pero bueno, para no todo el mundo puede adquirir material Montessori original, tampoco podemos tener todo el que desearíamos, ¿no? Yo cada cumpleaños o cada fecha de regalos intento traer algo a casa, pero sé que realmente es difícil, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay muchísimas posibilidades de fabricar el material nosotros mismos, ¿no? Tipo do it yourself. Si lo ponemos en Google, hay muchísimos blogs y tutoriales fantásticos para crear material Montessori nosotros en casa. Que por otro lado es una manualidad estupenda que podemos hacer con nuestros hijos
y pasar un tiempo de calidad con ellos y aprender. Y un material desarrollado por ellos pues le va a interesar mucho más casi que uno comprado. Y luego, bueno, pues para despedirme me gustaría dejar aquí el link a este vídeo que me parece maravilloso, lo podéis ver en YouTube y se llama así como Mantén viva la llama, ¿no? Y habla un poco de las diferencias de un sistema, un colegio con educación tradicional a un colegio Montessori, ¿no? El cómo el niño, esa llama innata de su curiosidad por aprender, cómo el sistema tradicional a veces lo puede aplacar un poco y cómo el sistema Montessori pues es justo lo contrario, ¿no? Un niño siempre, siempre quiere aprender. Y también mis recomendaciones, pues que realmente estéis abiertos a observar a vuestros hijos y satisfacer todos sus intereses, así como estimular todas sus inteligencias, ¿no? Con la teoría de las inteligencias múltiples que propuso Gardner, ¿no? El éxito en la vida no antes se relacionaba mucho con la brillanteza académica, ¿no? Con sacar muy buenas notas, estudiar una carrera muy difícil, pero hoy en día no es así. Además está demostrado, pues el cociente intelectual ya no se mide solo con las capacidades lógico-matemáticas y lingüísticas, ¿no? Sino que hay mucho más. Y bueno, pues Gardner habló hasta de 8 inteligencias, pues está la naturalista, la musical, la kinestésica, espacial, visual, etcétera, un montón. Eso ya es otro tema aparte, pero bueno, sí que yo recomiendo que salgáis mucho al campo con vuestros hijos, les mantengáis en contacto con la naturaleza y les llevéis a muchos museos, que hoy en día también hay muchas posibilidades y son más asequibles, a las bibliotecas, etcétera, que hagáis muchas cositas con vuestros hijos al teatro, al cine, bueno, ¿qué voy a contar? Y bueno, nada más, hasta aquí la masterclass, espero que os haya gustado, es como una puerta, una semillita de inicio a la filosofía Montessori. De esto podría estar hablando muchísimo, muchísimo, pero bueno, para los que no conocéis nada creo que es una buena introducción. Podéis verla tantas veces como queráis, incluso también dejar el PDF para descargar. Y bueno, pues nada, despedirme hablándoos un poquito de mi propuesta de valor. Mi sueño es cambiar el mundo a través de la crianza y la educación de nuestros hijos. Y por eso, pues a través de mi proyecto, lo que hago es ayudar a padres y a educadores, a escuelas infantiles también, a acompañar a sus hijos y a sus niños desde el cariño, el amor y el respeto, fomentando el vínculo afectivo, los lazos de unión, pues a descubrir eso, todos los talentos y las capacidades que puedan desarrollar para que realmente pues descubran sus pasiones y puedan convertirse en adultos sanos, con vidas plenas y felices, ¿no? Dedicándose realmente a aquello que les apasiona en la vida y sobre lo que pueden entregar su mejor versión al mundo, ¿vale? Bueno, pues ya he hablado un poquito de mi misión, mi visión y mis valores. Realmente estoy convencida de que para cambiar el mundo hay que empezar por cambiar la forma de criar y también de lo que dice un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una tribu entera, ¿no? Actualmente en la sociedad pues hace que todos trabajemos mucho fuera de casa, que sobre todo las mamás cuando nos convertimos en madres nos encontremos muy solas. Se necesitan muchos espacios de crianza para compartir y por eso también, de hecho, fundé una asociación de crianza en la localidad donde vivía, ¿no? En Las Rozas, la asociación Entre Nubes, que podéis echarle un vistazo. Y bueno, pues yo creo que poquito a poco, como decía Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas podemos cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, pues espero que os haya gustado esta presentación. Os invito a que echéis un vistazo en mi web. Podéis ver aquí algunos de mis cursos que están en activo y que suelo repetir, pues no sé, trimestralmente o así, ¿no? Pues lo que tengo en la colaboración con la escuela Baby Tribu, por ejemplo, el de inteligencia emocional, hacemos otro de inteligencias múltiples, y luego los que más cariño tenemos, ¿no? El de signos para bebés, que como decía, fue uno de los primeros que hice y lo que dio origen a todo mi emprendimiento, de mi proyecto en mi web. Bueno, masaje infantil, y la verdad es que aquí he puesto solamente algunos de los más característicos, pero bueno, tengo más y además siempre estoy creando cursos nuevos porque yo también siempre sigo formándome, ¿no? Como siempre digo, parece que tengo cursitis, es algo que no puedo acabar nunca, ¿no? Me gustan tantas cosas en el mundo que realmente me faltan horas en el día. Y bueno, nada más, estamos en contacto, no dudéis en escribirme a mi correo, seguirme en redes sociales, os invito a que os suscribáis a mi web si es que no lo estáis ya, aunque yo creo que sí, y que interactuemos mucho, que me deis vuestro feedback porque además suelo hacer las cosas en función de lo que me pedís. Así que bueno, aquí estoy, espero que os haya gustado y nada más, hasta la próxima, bye.